Continuamos la segunda parte de la cuarta lección del nuevo nacimiento. Vamos a estar mirando cómo es que la obra del Espíritu Santo nos ayuda a apropiarnos de lo que yo soy y tengo en Cristo. Es muy importante la obra del Espíritu Santo para que nosotros podamos comprender esta nueva identidad que tenemos en Cristo. En 1 Corintios 2:12 nos dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es importante estas palabras aquí, que Dios nos ha dado para que sepamos lo que Dios nos ha concedido en Cristo. Ahora que hemos nacido de nuevo, lo que el Espíritu Santo quiere es que sepamos quiénes somos, que entendamos esa nueva identidad. Entonces, el Espíritu quiere que aprendamos a saber lo que Dios nos ha concedido. En otras palabras, Dios quiere que nos familiaricemos con esta nueva identidad. Dios quiere que nosotros podamos sentir, experimentar que esta relación que nosotros tenemos con el Padre Celestial es una relación genuina, verdadera, y que podamos entender quiénes nosotros ahora somos en Cristo. Ahora, esto que produce el Espíritu Santo en nosotros hace que nosotros podamos sentir la seguridad de que sus promesas son reales. Miremos Efesios 1, 13 y 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí vamos a ver otra de las cosas que hace el Espíritu en nosotros, es que produce la seguridad. ¿Cómo? Porque dice ahí que el Espíritu Santo es las arras. La palabra arras significa garantía. Entonces, está garantizado para nosotros de que vamos a participar de la redención, de la posesión de la herencia. Si nosotros somos salvos y hemos nacido de nuevo, tenemos esta esperanza genuina de que un día participaremos de la herencia que Él tiene para nosotros allí. Y cuando nosotros participemos de esa herencia, va a ser para su gloria. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos da esa seguridad, nos da una esperanza de que vamos a estar allá, de que a pesar de que nosotros estemos muertos, como dice Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a tener esa convicción de que estaremos con Él para siempre. El tercer punto de esta lección dice los aspectos de mi nueva identidad por la fe en Cristo. Y aquí vamos a entrar a una nueva sección. Vamos a ir mirando algunas de las características de esta nueva identidad, de quienes somos en Cristo. Vamos a estar mirando como 30 o 32 cosas de lo que de las características de esta nueva identidad. En esta nueva identidad, en primer lugar, ya vimos que nosotros somos hijos de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 11 ya leímos. Se nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y decíamos que la palabra hijo significa aquel que refleja el carácter del Padre. Entonces, si yo soy un hijo de Dios,
voy a reflejar ese carácter. Y hablamos de que el Espíritu que ahora opera en nosotros da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y por el cual podemos clamar Abba Padre. Tenemos esa relación íntima y de cariño con Dios, muy personal con Dios. Él ahora es mi Padre Celestial. Cuando nosotros estamos enseñando y discipulando a las personas, nuestro trabajo es llevarles a que ellos puedan disfrutar de esta relación, inclusive con nuestros propios hijos. El trabajo de los padres es que nosotros como padres llevemos a nuestros hijos a conocer al Padre Celestial. Tenemos que dirigir a nuestros hijos para que ellos conozcan a su Padre Celestial. Que ellos no solamente puedan mirarnos a nosotros, sino que ellos deben saber que nosotros somos un reflejo del Padre Celestial. En segundo lugar, dice que somos nuevas criaturas. En 2 de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. La palabra criatura en este versículo debería mejor ser traducida como creación. Somos una nueva creación. Y somos una nueva creación porque nosotros ahora pasamos a disfrutar de una nueva esencia. Cuando estamos hablando de nueva creación, es que Dios viene a poner a un lado la manera en que nosotros operábamos antes. Cuando dice las cosas viejas pasaron, se está refiriendo a la manera en que operábamos antes. ¿Cómo operábamos antes? En la carne. ¿Qué quiere decir eso? En la sabiduría humana, en las fuerzas humanas. Y dice Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, y haciendo siempre la voluntad de la carne. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En cambio, ahora, cuando dice que yo soy una nueva creación y las cosas viejas pasaron, lo que nos está diciendo es que esa manera de operar, de acuerdo al príncipe de este mundo, de acuerdo al seguir la voluntad de la carne, pasó. Ahora vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar ahora de hoy en adelante. Somos una nueva creación. Participamos de una nueva esencia y esa esencia es espiritual. La tercera característica que tenemos en nuestra nueva esencia es que somos real sacerdotes. Somos sacerdotes reales. El plan que Dios tenía para Israel en Éxodo 19:6 es que todo el pueblo puedan ser real sacerdocio. Pero por la dureza del corazón y la incredulidad de Israel, Dios tuvo que elegir solamente a una tribu, a la tribu de Leví, para que ellos hagan las veces de sacerdotes. Pero el plan de Dios siempre fue de que su pueblo sean sacerdotes. ¿Qué significa la palabra sacerdote? Sacerdote es una persona que se para delante de Dios para servirle. Y esto es importante, nosotros somos sacerdotes. Dice el apóstol Pedro de que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Real sacerdocio nos está hablando de que ahora nosotros, como hijos de Dios, somos personas que nos podemos parar delante de Dios para servirle, para adorarle. Y como dice Pedro, ahí mismo, para que nosotros podamos ofrecer sacrificios espirituales. Y eso es importante. Si nosotros leemos en Hebreos el capítulo 13, vamos a estar leyendo ahí de que nosotros vamos a ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios. Dice Hebreos el capítulo 13, donde se nos habla de que
somos nosotros que podemos ofrecer sacrificios espirituales. Y dice, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Uno de los sacrificios espirituales que nosotros podemos ofrecer es el ayuda mutua, es podernos ayudar los unos a los otros como hermanos. Dice, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Miremos ahí, Hebreos en el capítulo 13, el versículo 15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Aquí tenemos dos sacrificios espirituales. Una, el sacrificio de alabanza. Es decir, que nosotros podemos alabar a Dios aún en tiempos difíciles. Por eso es un sacrificio. Podemos nosotros alabar a Dios. En segundo lugar, dice, de la ayuda mutua. No os olvidéis. Cuando nosotros ayudamos a los hermanos en sus necesidades, Dios lo ve eso como un sacrificio agradable a Dios. Hay otros sacrificios que vamos a estar mirando ahí en Filipenses, el capítulo 4. Filipenses, el capítulo 4, el versículo 18. Dice, pero todo lo he recibido y tengo por abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Aquí tenemos la iglesia de Filipos que envió una ofrenda para Pablo. Y a pesar que no era una iglesia pobre, ellos enviaron una ofrenda para que el reino de Dios sea expandido. Y Pablo dice que eso Dios lo veía como un sacrificio que agradaba a Dios. Y por último, el último sacrificio que podemos ofrecer como sacerdotes nos habla de Romanos. Romanos, el capítulo 12, dice, así hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios quiere que nos consagremos a Él, nos presentemos a Él como instrumentos para ser usados por Él. Nuestros cuerpos ahora son instrumentos. Y cuando nos presentamos delante de Dios para ofrecerle, dice que Él se agrada. Entonces, esos son los sacrificios espirituales que nosotros podemos ofrecer como sacerdotes. Entonces, estamos mirando que somos el real sacerdocio. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 6, miremos lo que nos dice ahí. Apocalipsis 1:6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí, cuando estemos en la presencia del Señor, vamos a estar mirando de que nosotros, Dios nos va a mirar como reyes y sacerdotes. Ese es el plan de Dios para su pueblo. En segundo lugar, ahí en primera de Pedro 2:9 nos dice que somos nación santa. Es decir, que nosotros somos separados para el servicio de Dios. Dios nos ha llamado para que seamos parte de su pueblo. Y somos santos, no en el sentido de que no tenemos pecado, sino somos santos porque Él nos ha apartado. Eso es lo que significa santo, ser apartado para Él, para sus propósitos. Por eso es que somos santos. Cada uno de nosotros ha sido apartado para sus propósitos.
Él quiere usarnos a cada uno de nosotros en sus propósitos. Y por último, en primera de Pedro 2:9 nos dice que somos pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo es que Dios nos adquirió? Dice la palabra de Dios ahí en Pedro, de que Dios no nos compró ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Entonces, Dios nos ha adquirido con su propia sangre. Dios nos ha comprado. Somos ahora posesión de Él. Le pertenecemos a Él porque Él nos ha adquirido. Eso es lo que nos dice el apóstol Pedro. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Me acuerdo de esta ilustración siempre de que un niño había sacado su barquito un día de lluvia y lo puso ahí en la calle y estaba jugando él con su barquito y el agua se le llevó al barquito y a la final se lo llevó hasta que fue a parar ahí por un río y él ya no lo pudo alcanzar y perdió su barquito, un barquito que él mismo lo había adquirido, lo había comprado, lo había hecho suyo, y él se le perdió ese barquito. Y un día, caminando por las calles de la ciudad, vio en la vitrina que estaba de venta, y era su barquito. Y él entró a la tienda para reclamarle al dueño de que ese barquito era suyo. Y el dueño le dijo, no, si quieres que sea tuyo, tienes que comprarlo. Y no, pero dice, pero era mío, yo lo tenía, me pertenecía a mí. Él dijo, lo siento, si quieres que sea tuyo, tienes que comprarlo. Así que él fue a conseguir el dinero y regresó y le pagó al dueño de la tienda. Y cuando le agarró el barquito, él dijo, ahora eres doblemente mío, porque una vez te hice y ahora te compré. Y eso es lo mismo que Dios hace con nosotros. Él nos crea, pero no solamente que nos crea, sino también que nos compra con su sangre preciosa. Por eso dice la palabra de Dios, de que somos un pueblo adquirido. No con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Y vamos a continuar viendo en el siguiente video las demás características de quienes somos en Cristo y de esta nuestra nueva identidad.